Bueno, estamos llegando, ruego un poco de paciencia, pero estamos llegando al final de la jornada y al final del Congreso. Y la ponencia de clausura le corresponde pues, a un profesor académico, investigador, al que los que trabajamos siquiera un poquito respetamos muchísimo, ¿no? Nos acompaña Benigno Pendas, que es el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y catedrático de Ciencia Política en la Universidad CEU San Pablo. Benigno Pendas es licenciado en Derecho, doctor en Ciencias Políticas por la Complutense de Madrid, letrado de las Cortes Generales y ha ejercido como jefe de la Asesoría Jurídica del Senado de España, director general de Bellas Artes desde 1996 a 2000, patrono del Museo del Prado y del Museo Reina Sofía y vocal del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. Ha sido consejero nato del Consejo de Estado, primero como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en las fechas de 2012 a 2018 y desde 2022 es presidente de la Real Academia, como decíamos antes, presidente de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, catedrático de Ciencia Política y en la propia Universidad CEU San Pablo ha dirigido el Instituto de Estudios de la Democracia. Colaborador habitual de medios de comunicación como el ABC, ha dictado más de 200 conferencias, ha participado como jurado en múltiples premios, entre ellos el Príncipe de Asturias, ha pertenecido al Consejo del Real Instituto del Cano y entre otras asociaciones. Ha participado en diversas revistas científicas y culturales y es patrono también de distintas instituciones culturales como la Fundación Ortega Marañón. Y entre otras cosas, bueno, es uno de, yo creo que es, siento tener que decirlo delante de él, porque igual le avergüenzo y tal, pero es uno de los personajes de primera. Este es verdaderamente el profesor, el investigador. Trabajo, antes se lo decía a los jóvenes y por eso vuelvo a redundar, trabajo, esfuerzo, codos, estudio, investigación. Esto es lo fundamental en la vida, que no les cuenten otras milongas. Aquí a nadie le regalan nada. Es todo esfuerzo y trabajo. Y en eso Benigno Pendas es una figura de primera y es un maestro para todos los que queremos aprender algo y todavía tenemos vocación de aprender. Y sin más, querido Benigno, te doy la palabra. Querida Consuelo, han comprobado ustedes que Consuelo y yo somos buenos amigos y, por tanto, hay que tomarse el beneficio de inventario, la generosidad de la presentación. Te lo agradezco de verdad. Encantado de estar en Sevilla, aunque sea un viaje tan fugaz que acabo de descender del AVE y, según termine, me vuelvo al AVE. Esta es una ciudad maravillosa por todo tipo de razones y ahora contaré pues algunas de mis muchas relaciones con el mundo de Sevilla y, por supuesto, pues el CEU es mi casa, Cefas también y, por tanto, pues muchísimas gracias, Consuelo, y a todos los organizadores por invitarme a esta ponencia de clausura de una jornada que lleva un título estupendo, La hispanidad, un futuro compartido, que, según me consta por el programa, comenzó con la presentación de ese estupendo documental en el que se explican con claridad, con sencillez y al mismo tiempo con calidad cultural algunas verdades que a veces nos olvidamos. Y, en definitiva, pues para contribuir a seguir trabajando en algo que mi antecesor en el uso de la palabra explicaba muy bien, es decir, las ideas tienen consecuencias, es decir, en último término dependemos pues de una concepción del mundo, de una visión de la realidad, de una forma de entender la vida y, por tanto, la batalla cultural, la batalla de las ideas, el debate naturalmente pacífico, argumental, es absolutamente clave. Quizá no creo que lleguen a genios, ¿no?, los pensadores marxistas. Lo que pasa es que a veces no se han encontrado con oposición ninguna. Y seguramente eso es lo que tenemos que ir poco a poco construyendo para explicar las cuestiones desde nuestro punto de vista.
Bueno, además, estamos en la Semana de la Hispanidad. El 12 de octubre fue la fiesta nacional, pasada por agua, al menos en Madrid, no sé si aquí en Sevilla también, y por tanto, pues un momento muy oportuno para que hagamos este trabajo. Y decía Consuelo que trabajo mucho. Efectivamente, trabajo mucho porque me gusta mucho. Es decir, soy vocacionalmente profesor, estudioso, escritor, investigador y animo a los jóvenes, y me encanta que haya un público joven en la sala, pues efectivamente a seguir su vocación, pero a trabajar, a esforzarse, a tener sentido de la responsabilidad, porque eso siempre produce resultados positivos. Hay que dar lo mejor de uno mismo, en términos tomistas, alcanzar la perfección adecuada a la propia especie. Es decir, si uno hace lo mejor que sabe hacer, puede estar satisfecho de sí mismo y no se le puede exigir más. Y dentro de mis múltiples trabajos, pues hay dos muy recientes que enlazan evidentemente con Sevilla. Uno es el barroco. Acaba de publicar, aparece ya en las librerías, pues el segundo tomo de un macroproyecto académico que se llama Biografía de la Libertad. Se publicó hace un par de años el primer tomo sobre el Renacimiento y acaba de salir el segundo, que lleva por título Barroco, el gran libro del mundo, que es una reflexión, un coloquio, digamos, con personas cultas, con profesores, con colegas de oficio durante muchos años, en el cual pues trato de explicar mi visión del mundo, y si la providencia me da salud, pues llegará a un sexto tomo, es decir, el tercero será Ilustración, el cuarto Romanticismo, el quinto Modernidad, el sexto Posmodernidad. El barroco es uno de mis favoritos y Sevilla pues es una ciudad, como toda Hispanoamérica, pues con un fortísimo componente barroco. Y si tuviera poco que hacer, pues también estoy trabajando en una biografía de un personaje muy interesante que es Gaspar Melchor de Jovellanos. Jovellanos, quizá el principal de los ilustrados españoles, y siempre conservando sus principios morales y religiosos al margen de su creencia muy propia del XVIII, en el que viven, en las luces ilustradas, tuvo su primer destino profesional en Sevilla. Era alcalde de Cuadra, que se llamaba entonces, algo así como un magistrado de lo penal y luego de lo civil. Vivió en Sevilla durante casi 10 años y disfrutó muchísimo, como no, de esta ciudad maravillosa. Tengo la inmensa satisfacción que recuerdo siempre que hablo de estos temas, de conocer toda Hispanoamérica, o Iberoamérica en este caso, desde el río Bravo o Grande a la Tierra del Fuego. Es decir, he visitado todos y cada uno de los países, unos con más intensidad que otros, pero en todos ellos he tenido la oportunidad de conocer, unas veces por razones profesionales y otras veces pues simplemente como turista. Por tanto, es un mundo que naturalmente me apasiona, porque España sin la América española no existiría, y por supuesto a la inversa ocurre lo mismo. Y termino un poco esta introducción con algo que siempre me ha enorgullecido mucho. A lo largo de la vida he tenido alumnos muy ilustres y hoy es el caso, pero nunca tan ilustres como en la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, 2012, que celebraba los 200 años del aniversario de la Constitución de Cádiz, donde en San Felipe Neri tuve la oportunidad de pronunciar una conferencia ante los reyes de España, entonces don Felipe y doña Sofía, los príncipes entonces y 20 jefes de Estado de los países iberoamericanos participantes en la cumbre, en un lugar pues tan emblemático como aquel donde se reunieron las Cortes de Cádiz, ¿no? Y por tanto, pues mi pasión por el mundo hispanoamericano es sin lugar a dudas uno de los ejes de mi actividad intelectual. Tenemos que verlo en positivo. A veces los españoles y las gentes del mundo hispánico, que tenemos muchas virtudes, tenemos también algún defecto. Pensamos que todo lo malo nos ocurre a nosotros. Pensamos que todo va mal, que todo es un desastre, que todo es un problema. No es cierto en absoluto.
en absoluto. Tenemos, me puede la pasión, la lengua más hermosa del mundo, que hablamos a título materno casi 600 millones de personas, hablamos la misma lengua, nos entendemos, por tanto, en lo más profundo de nuestros sentimientos y de nuestros afectos. Funciona muy bien el mundo lingüístico, la relación entre las academias de la lengua española y las de los países de lengua española. Hay una asociación que se llama ASALE, Asociación de Academias de Lengua Española, que creo que realiza una labor extremadamente brillante, y la propia academia que yo presido, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, pues tenemos una relación permanente, constante, con nuestras academias hermanas de esos países. Fernán Altuve, al que ahora no veo en la sala, pues es presidente de la Academia Peruana y, en fin, está con nosotros frecuentemente y nosotros viajamos allá. Acaban de acompañarnos los colegas argentinos. Yo visitaré Chile en noviembre. En definitiva, pues es una relación permanente. La lengua, la cultura, la fe en origen, el tono de la vida, la forma de sentir la vida cotidiana. Los países europeos son maravillosos y Asia es maravillosa y África también, con todos sus problemas y dificultades, pero donde uno se siente en casa de verdad es en Hispanoamérica y viceversa. Uno se siente absolutamente en casa. Se entiende no solo porque comprenda el idioma, también se puede hablar en inglés o se puede hablar en francés, los que más o menos dominamos esas lenguas, pero no es esa sensación de comprensión de la vida íntima y de la vida profunda. Los afectos son, en el fondo, lo principal. Y ese afecto es recíproco, es natural, es fácil, y por tanto yo invito sobre todo a los jóvenes, en cuanto tengan la oportunidad, ya sé que los viajes son caros y que no es tan fácil dar un salto por el Atlántico, pero en cuanto haya la primera posibilidad hay que irse a América y hay que visitar todo, porque todos los países son apasionantes. Antes de empezar a hablar del tema que me había encargado Consuelo, que es en buena medida pues, la democracia constitucional, es decir, la democracia de verdad, frente a la democracia radical, populismo, la demagogia contemporánea, había pensado que siempre me gusta recordar a algunos de los grandes personajes de la historia de España que dieron lo mejor de sí mismos en las Américas. He hablado muchas veces de muchos de ellos y son, en fin, personajes espléndidos, naturalmente con luces y sombras, es decir, la vida no es todo blanco o todo negro, no, el claroscuro es una condición natural, pero son personajes admirables. En este caso me puede mi condición de asturiano y voy a hablar durante 3 minutos de un personaje interesantísimo del que hablé este verano en una conferencia en Asturias, que es Pedro Menéndez de Avilés. Pedro Menéndez de Avilés, un buen día, allá por el 28 de agosto de 1565, desembarcó en la península de la Florida. El rey Felipe II lo había enviado allí para expulsar a una colonia de hugonotes franceses, de protestantes franceses, que se habían instalado sin que nadie los hubiera llamado, en las tierras que en 1513, es decir, muy a principios del siglo XVI, había descubierto otro gran personaje de la historia de España, que es Juan Ponce de León. Y además aprovecho para añadir algo. Juan Ponce de León naturalmente buscaba expandir la fe, naturalmente buscaba extender los dominios del rey católico, naturalmente quería enriquecerse, pero además buscaba específicamente la fuente de la eterna juventud, porque había un mito que decía que allí se encontraba la fuente de la eterna juventud, y todos esos objetivos son compatibles, es decir, no hay que pensar que a uno solo le mueve una actitud, ¿no? Bueno, pues Menéndez de Avilés desembarcó allí con 600 hombres, derrotó con bastante facilidad a los franceses
que se habían instalado, ya digo, sin que nadie les hubiera invitado, y a lo que iba, fundó, 28 de agosto, día de San Agustín, la primera ciudad de los actuales Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Han pasado pues, todos estos años, ¿no? Todos estos años, y la ciudad siguió siendo española hasta 1821, es decir, estamos hablando de varios siglos. Y desde allí se extendió la fe cristiana a través de una red de misiones y fue además, por cierto, refugio para esclavos que huían de las plantaciones de las Carolinas y de Georgia. Luego hablaremos de la actitud de españoles y anglosajones, católicos y protestantes, respecto de estos problemas. Bueno, Pedro Menéndez fue investido con el título de adelantado de la Florida, fue luego gobernador de Cuba, siguió prestando servicios a la corona hasta el final de sus días. Hay una estatua que recuerda a este valiente marino asturiano en San Agustín de la Florida, ya digo, la primera ciudad de los Estados Unidos de América y una de las primeras, por supuesto, de todo el continente americano. Y, por cierto, siempre lo recuerdo y no quiero que se me olvide, faltaría más. ¿Cómo no va a ser cercano para mí el mundo iberoamericano, el mundo hispanoamericano? No ya un antepasado lejano, no ya Pedro Menéndez de Avilés, si es que lo fuera, ni un pariente remoto, ni un conocido cercano, no. Mi queridísimo padre, que Dios tenga en su gloria, nació en La Habana. Y, por tanto, ¿cómo no vamos a estar cercanos de ese mundo que tanto nos importa? Bueno, pues dicho esto, vamos a ir un poco al fondo de la cuestión, que lleva por título, si no recuerdo mal, Democracia contra populismo. Populismo, vamos a hablar un poco el lenguaje de la ciencia política, es la forma contemporánea de lo que siempre se ha llamado desde los griegos demagogia. Es decir, el populismo es la forma contemporánea, la versión de la demagogia propia del siglo XXI. Mezcla términos de apariencia respetable con propósitos no precisamente adecuados, denuncia injusticias, que a veces pueden ser ciertas, pero cae en otras peores. En síntesis, el populismo es enemigo de la democracia constitucional, que es la expresión jurídico-política de nuestras sociedades, que son evidentemente imperfectas, pero que son, me gusta llamarlas así, he publicado un libro con ese título, vivimos en las sociedades menos injustas de la historia. Sin duda hay terribles injusticias y tenemos todavía mucho que hacer y siempre tendremos mucho que hacer. Pero ciertamente, con todas sus limitaciones, las sociedades europeas y americanas, que han seguido razonablemente los principios de una convivencia civilizada, entre otros el Estado de Derecho, entre otros la división de poderes, entre otros el respeto a los derechos humanos, todo eso que el populismo pone en cuestión, nos sitúan ante una realidad mejor que casi ninguna otra que haya existido. Rasgos del populismo, señas de identidad del populismo. Primero, que busca las emociones y no la razón. Es decir, pretende lanzar mensajes simples que no requieran un mayor razonamiento, una mayor explicación, una mayor motivación. Y lo más fácil es nosotros y ellos. Puede ser, los conocemos muy bien en algunos países de Europa, la casta y la gente. Puede ser el indigenismo frente a los invasores. Puede ser cualquier otra forma de distinguir. Nosotros y ellos. Mal empezamos, porque así, digamos, se
fueron formando las grandes ideologías totalitarias del siglo XX, el nazismo y el fascismo y el comunismo soviético. Nosotros y ellos, que somos excluyentes, que no podemos convivir, que no tenemos capacidad para relacionarnos, que no podemos tolerarnos. Bien, los que somos tolerantes por naturaleza mantenemos con absoluta firmeza las propias convicciones, con absoluta firmeza, pero estamos dispuestos a escuchar, a entender y a dar la razón a quien no piensa lo mismo cuando nos parece que pueda tenerla. Es decir, el dogmatismo es enemigo natural de la libertad. Y además, y esto me parece particularmente preocupante, el populismo, insisto, forma contemporánea de la demagogia, ofrece soluciones aparentemente sencillas para problemas complejos. Me dirijo muy especialmente a los alumnos, como siempre ocurre últimamente, especialmente alumnas, ¿no? Que nos acompañan. Vamos a ver. Si alguien os ofrece una receta mágica para arreglar vuestra vida de un día para otro, os está engañando. Es vuestra vida personal. Bueno, pues si alguien ofrece una receta infalible para cambiar la sociedad de un día para otro, nos está engañando a todos. Don Quijote, que nunca vino a Sevilla y él se lo perdió. Estuvo a punto alguna vez, pero nunca llegó era en Despeñaperros sí estuvo, ¿no? Meditando y reflexionando, pero no llegó hasta Sevilla, a pesar de que se lo aconsejaban algunos de los caminantes con los que se encontraba. Inventó algo llamado el bálsamo de Fierabras, ¿no? Se supone que uno se pone enfermo y se toma una pócima llamada bálsamo de Fierabras y le cura todos los males. Bueno, lo peor de todo es que el bálsamo de Fierabras no existe, o si existe no sirve para nada. Por tanto, recetas fáciles, recetas sencillas, esto se arregla de tal manera, es una forma de engañar. Los problemas de la vida son complejos, en la vida personal, y son los que tenemos felizmente una vida de la que no podemos quejarnos, sino todo lo contrario, muchos motivos para dar gracias a Dios. Pero no faltan los problemas en la vida personal, en la vida profesional, en la vida académica, en todas partes. Pues mucho más en la vida social, donde confluyen factores muy diferentes, intereses muy diferentes, culturas muy diferentes, ambiciones que pueden ser perfectamente legítimas, pero que hay que encontrar una forma civilizada, razonable, de encauzar. Y todo ello conduce a las identidades sublimadas. Es decir, la demagogia procura siempre establecer una identidad excluyente. Yo soy de tal sitio, tú eres de tal otro, por tanto fuera. Yo tengo tal ideología, tú tienes otra, por tanto fuera, y así sucesivamente. Las identidades deben ser inclusivas, deben enriquecerse unas a otras. A mí me gusta decir, y eso se puede decir sin duda en mi tierra familiar asturiana y se puede decir sin lugar a dudas en Sevilla y en Andalucía, podemos ser perfectamente entusiastas de Sevilla y además andaluces, y además faltaría más españoles, y además europeos, y además cosmopolitas, universales, y si hace falta, incluso podemos ir al espacio sideral, y seguimos enriqueciendo nuestra personalidad. Por desgracia, y no diré lugares porque van a estar en la mente de todos, hay compatriotas nuestros que en un momento determinado cortan y dicen: yo soy exclusivamente de este sitio y lo demás me es ajeno, los demás son de fuera, etc. Con lo cual, básicamente se empobrecen, pierden la capacidad de ir creciendo. Por tanto, una vez más, dirigiéndome a los alumnos, hay que invitaros a esa concepción, digamos, de la vida en la que todo es interesante, en la que todo es apasionante.
desde nuestro barrio a nuestra ciudad, hacia nuestra región, nuestra nación, que tiene una historia formidable, a la altura de cualquier otra del mundo, y mejor que la de la gran mayoría, pero que tampoco hay que exclusivizar ni hay que hacer una competición de quién es mejor o quién es peor. Tenemos una gran nación y, por tanto, pues debemos estar muy orgullosos de ella. Y, por supuesto, pues el proyecto europeo y, por supuesto, en el caso de un español, el proyecto americano. Es decir, nuestra península está situada en un eje magnífico, que nos pone a la vez en la condición de europeos y de americanos. La Constitución de Cádiz, que tenía muchos defectos, muchos, y probablemente no fue la más adecuada para su tiempo, pero comenzaba diciendo algo que yo recordé en esa sesión de la Cumbre Iberoamericana y que es realmente hermoso, ¿no? Los españoles de ambos hemisferios. Es decir, como antes indicaba, pues uno está igual de a gusto en México, en Perú, en Argentina o en cualquier otro de los países, como estoy seguro de que nuestros amigos de allí, muchas veces parientes, pues están también muy a gusto cuando están en España. Decía antes que hay que evitar esa filosofía simplista, particularmente el nosotros y ellos. Ahora me dirijo más a las personas más mayores que conocen sin duda a estos autores que voy a mencionar, pero a los jóvenes deberían entenderlos. Hay una corriente de populismo latinoamericano, dicen ellos, Ernesto Laclau, dicen los argentinos, sus paisanos, Chantal Mouffe, etcétera, y algunos otros en España, que, bueno, insisten en ese planteamiento excluyente. El mundo se divide en nosotros y ellos. Recuperan a un intelectual formidable desde el punto de vista intelectual, pero no desde el punto de vista político, que era Carl Schmitt, algo más que simpatizante del nazismo, y eso es una verdadera paradoja. Es decir, quien procedía de ese ámbito ideológico, pues ahora resulta que es la referencia desde la izquierda más extrema. Buscan, por tanto, un enemigo al que combatir. Ahora mismo suele ser con frecuencia el neoliberalismo como ideología económica, suele ser también la diferencia de clases, suele ser el indigenismo y suele ser, haciendo una falsa lectura de la historia, en el caso de las izquierdas latinoamericanas, la trayectoria española de sus respectivos países, y también, no se olvide, que eso está en su punto de mira, pues los yanquis, ¿no? Los Estados Unidos como el otro gran rival a batir. A nosotros nos interesa la primera parte, ¿no? La historia de España, vuelvo a insistir, no se entiende sin América. ¿Cómo no va a haber puntos oscuros en tantos siglos? Pero hay infinidad de puntos positivos, luminosos. Por ejemplo, yo recuerdo siempre, muchos lo conocerán, pues el famoso coloquio de Salamanca, donde se discute sobre la actitud que debe tomar el imperio ante los indios, como se llamaban entonces, como es bien sabido, pues Cristóbal Colón, cuyo lugar de origen se disputa cada día. Estos mismos días pues hay nuevas informaciones periodísticas. La que me resulta más grata es que dicen estos investigadores que efectivamente está enterrado en la Catedral de Sevilla y luego pues ya no se sabe. Hay tantos lugares que aspiran a ser la cuna de Cristóbal Colón que uno realmente se pierde si no es un científico en esa materia. Bueno, lo que les quería decir es que, vamos a ver, el coloquio de Salamanca
enfrenta dos o tres posiciones sobre la condición de los indígenas que se encuentran los españoles cuando llegan a América. Hay una posición, digamos, muy buenista, identificada con el padre Bartolomé de las Casas, con sus méritos, también con sus exageraciones, que ha sido tomada, digamos, como si fuera una verdad absoluta, es decir, no se ha puesto en cuestión lo que se explica en un libro llamado La brevísima relación de la conquista española en América, que ha sido pues muy utilizado por quienes eran enemigos de España, pero no porque nos tuvieran un odio visceral, porque era su rival para la hegemonía política. Luego pondré algunos ejemplos sobre esa cuestión. Y hay otra posición a la inversa de andaluz, por cierto, de Pozoblanco, Juan Ginés de Sepúlveda, que ha sido también bastante malinterpretada, en virtud de la cual, pues con un supuesto aristotelismo, Juan Ginés de Sepúlveda defendería la superioridad natural de los blancos sobre los indígenas. Su teoría es mucho más matizada que eso. Y luego está pues la posición del más grande de los pensadores españoles sobre esa materia, el fundador del derecho internacional, un siglo antes que otro muy ilustre holandés, Hugo Grocio, que fue Francisco de Vitoria. Y Francisco de Vitoria, en lo que se llamaba sus relecciones, Francisco de Vitoria era catedrático de prima de teología en la Universidad de Salamanca. Siempre me preguntan los alumnos qué era eso de prima. Pues el prima era el que daba clase más temprano. Empezaban a las 8 de la mañana y luego ya había los que daban clase por la tarde. Pero sí es verdad que el que daba clase por la mañana era más importante, digamos, era el catedrático más prestigioso. Aparte de lo que escribió por sí mismo, dictaba unas conferencias magistrales, una de ellas se llama De Indis Recenter Inventis, es decir, los indios recientemente descubiertos, en los cuales pues, formula una teoría de gran elegancia intelectual y de profundo sentimiento humanitario y cristiano sobre las relaciones entre los españoles y las gentes que allí se encuentran. ¿Por qué me parece esto importante? Porque sería inimaginable en la América anglosajona. Es decir, el coloquio de Salamanca nunca se hubiera podido producir en Oxford o en Cambridge, por decir algo. Y lo dice alguien que tiene un enorme respeto y admiración por la cultura inglesa. ¿Por qué hubiera sido imposible? Porque allí no tenían ninguna duda. Los blancos eran superiores, faltaría más, pero ¿quién podía poner en cuestión tal cosa? Mientras que los españoles citábamos a los mejores teólogos, a los mejores juristas, a los más encumbrados pensadores para discutir sobre la cuestión. Un británico hubiera pensado, pero ¿qué discuten estos señores? Es una evidencia, los blancos somos más fuertes, más listos, más guapos, más civilizados y estos seres son inferiores, no hay ninguna duda al respecto. Y la mejor prueba fue, pues bueno, cómo evolucionó la cuestión a ese respecto. En eso coinciden, por cierto, algunos pensadores a los que admiro profundamente, como por ejemplo John Locke, padre del liberalismo, que tenía, además de sus teorías muy brillantes sobre la división de poderes y los derechos humanos, enormes intereses económicos en el mundo colonial. Vuelvo a repetir, no es una condena a nadie, es la expresión de una evidencia. ¿Cómo se combate? ¿Cómo se combate contra el populismo? Bueno, primero, aunque parezca casi una obviedad, ¿no? Combatiéndolo. Es decir, no dejando que el repetir una y mil veces una mentira pues se convierta en verdad. Efectivamente, yo pertenezco también a esa generación que vivió un marxismo ambiental absoluto en las universidades públicas de la época y en el mundo intelectual en general. Queda muy poco ya de todo aquello, queda muy poco, es decir, la vida, al menos a medio plazo, tiende a ser justa, es decir, aquellos pensadores que nos parecían tan importantes en aquellos años, no queda nada de ellos, no queda nada de ellos.
Los que nos dedicamos al pensamiento y a las humanidades, en definitiva al estudio de la sociedad, que no me gusta llamar científicos sociales, somos pésimos profetas. Solo son profetas aquellos que están inspirados por la divinidad, y los que no lo estamos no acertamos nunca. Y les voy a contar una anécdota también para los alumnos que tiene mucho interés. Yo estudié pues, en los años 70, estudiaba a la vez en el CEU, que no era universidad todavía, era colegio universitario, y en la Complutense, mis dos licenciaturas, en Derecho y en Ciencias Políticas. Estamos hablando, insisto, de los años 70 y tantos, en plena Guerra Fría, en plena política de bloques, es decir, el mundo estaba dividido pues, entre el mundo occidental, liderado por Washington y con capitalismo y democracia más o menos mejorable, y el mundo soviético, comunismo, economía intervenida, obediencia ciega a los parámetros de Moscú, etc. Y aquello parecía que fuera inevitable, es decir, yo se lo digo muchas veces a mis alumnos, cuando ellos estudian eso están estudiando historia, cuando yo era alumno aquello era una realidad que parecía inamovible. La anécdota es la siguiente, y que no es anécdota, es muy significativa. El más importante estudioso de la Guerra Fría, de la política de bloques, era un gran intelectual francés, Raymond Aron, que convendría recuperar en buena medida, convendría recuperar como un liberal genuino, ¿no? Había escrito una gran cantidad de libros sobre la materia y, bueno, era sabio reconocido por todas partes. Incluso, siendo liberal y no marxista, era muy respetado en el mundo intelectual francés de la época del 68, es decir, se le ponía a la altura de Jean-Paul Sartre, etcétera, en fin, que era lo más que se podía ser, ¿no? Bueno, el profesor Aron, pues estamos hablando ya del año 83, 84, recuerdo, el 9 de noviembre del 89 cae el muro de Berlín, que no es que se caiga, simplemente se abre la portezuela y la policía de la República mal llamada Democrática Alemana, en lugar de disparar a los que trataban de cruzar, pues se cruza de brazos y deja pasar a todo el que quiere. Por cierto, nunca se conoció un caso a la inversa de alguien que quisiera pasar de la Alemania, del Berlín libre al Berlín soviético. De eso no hay, pero del otro a miles. Y ahí quedaron en los restos del muro pues las tumbas y los recuerdos de muchos de ellos. Bien, al profesor Aron, ya mayor, en fin, le hace una entrevista que está publicada y le pregunta el periodista, bueno, maestro, usted que es el que más sabe de la Guerra Fría, ¿por qué no escribe un libro y nos dice qué va a ocurrir próximamente en la Unión Soviética? Y la respuesta de Aron es, ¿para qué? En la Unión Soviética no va a pasar nada en los próximos 50 años. 5 años después no existía la Unión Soviética. O sea, se había desmoronado. Bueno, pues fíjense ustedes lo malos profetas que somos, insisto, los que no tenemos la inspiración divina que evidentemente se da con cuentagotas, ¿no? Vamos a ver, luchar contra el populismo significa defender las propias convicciones, con argumentos, con sentido de la responsabilidad, defender el mérito y la capacidad, evitar, lo decía antes el profesor anterior, el falso igualitarismo, reconocer a los mejores, es decir, una sociedad que reconoce a los mejores se honra a sí misma. Pero en todos los niveles, no ya en los más altos niveles, es decir, hay profesores mejores y profesores regulares, incluso algunos peores. Hay alumnos buenos, alumnos regulares y hay alumnos malos. Hay que reconocerlo y premiar el esfuerzo y premiar, digamos, la capacidad, porque eso es un bien para todos. Como decía también, conjugar las identidades, el amor a la propia tierra, que nada afecta para el patriotismo nacional, para el europeísmo, para el americanismo, para el cosmopolitismo, el sentido de la responsabilidad. Los actos tienen consecuencias. Los seres humanos tenemos un margen de libertad, el libre albedrío, si lo decimos en términos del humanismo cristiano,
que no lo puede todo, evidentemente, no lo puede todo. Uno no puede decir quiero coger la luna y como no puedo cogerla no soy libre, no, eso no está en tus manos. Pero sí está en tus manos muchas cosas, entre ellas actuar bien y actuar mal. Ser justo o injusto, ser amigo de tus amigos o hacerles trampas. Todo eso está en nuestras manos, mejorar en cada momento nuestra vida cotidiana y no ampararnos en esa falsa doctrina, sea igualitaria, sea identitaria, que se lo da a uno todo hecho si pertenece al grupo que está en el que ellos suponen lado correcto de la historia. Cada uno de nosotros, cada ser humano, y esa es una gran aportación única de la filosofía derivada de la religión cristiana, única porque es la única que en su época lo hace, frente al mundo clásico admirable, Grecia y Roma, que cree en la desigualdad natural de los seres humanos, la religión cristiana, seguida luego parcialmente por la filosofía estoica, admite que cada uno de nosotros tenemos una igualdad esencial que deriva ni más ni menos de tener un alma y de estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto somos iguales en dignidad, estrictamente iguales en dignidad. Luego podemos ser ricos o pobres, guapos o feos, fuertes o débiles, pero la dignidad humana nos alcanza a todos. Y ese es un principio esencial que no se puede parcelar diciendo buenos y malos, nosotros y ellos. Bueno, hay muchas más cosas, ¿no?, que se podrían añadir, pero para terminar voy a recordar un poco pues, el tema de estar orgullosos de nuestra historia. Podemos estar orgullosos de nuestra historia. Si me permiten, no hay que dejarse llevar por una especie de agobio ante la leyenda negra. Yo recuerdo a un gran historiador británico, falleció hace unos años, hispanista, pues tal vez el mejor de todos, John Eliot, con el que tuve pues, bastante relación personal durante mi etapa en Bellas Artes, y que siempre me hacía una reflexión que me ha hecho pensar mucho. Ustedes los españoles, que tienen un país magnífico, se preocupan demasiado de lo que piensan los de fuera. Se preocupan demasiado, es decir, a los ingleses no les importa nada lo que piensen de ellos, a los franceses, a los americanos. No estén ustedes todo el día pensando en contestar a autores de quinta fila, un hugonote protestante del siglo XVII que nadie sabe quién fue, o en fin, uno de aquellos personajes. El más clásico era un individuo llamado, con todos mis respetos, Masson de Montvilliers, que escribió en el siglo XVIII un libro al que se preguntaba qué se le debe a España y su respuesta era nada. Bueno, pues mire usted, señor Montvilliers, usted es un citoyen mediocre y un ignorante. Pero no vamos a dedicarnos ahora, 2 siglos después, la historia de España se defiende sola. Se defiende sola, bien estudiada, bien trabajada, hecha objetivamente. Y luego hay que recordar una cosa, y traigo algunas citas y ya con esto termino, que a veces nos sorprenden. Es decir, Luis XIV, el rey Sol, la culminación de la France triunfante, estudiaba español, porque le parecía que era un idioma fundamental en su tiempo. Estamos hablando del siglo XVII. El Persiles de Cervantes, estamos hablando de lo mejor de la literatura española, dice: en Francia ni varón ni mujer deja de aprender la lengua castellana. En el siglo XIX, un intelectual positivista y, por tanto, muy ajeno en principio a la mentalidad humanista, Hippolyte Taine, escribe textualmente que la España entre 1500 y 1700 es un momento superior de la especie humana. Un historiador del arte y la cultura marxista de libro, Arnold Hauser, escribe textualmente: la historia de los holandeses protestantes y republicanos
que se sublevaron contra el déspota católico respaldado por la Inquisición implacable y la soldadesca desvergonzada, no es más que una pura mentira. Lo dice, insisto, un historiador que podría estar perfectamente imbuido de los tópicos propios de la época, ¿no? Por tanto, vamos a defender lo nuestro con la perfecta convicción de que tenemos muchas y buenas razones y, desde luego, sobre todo, no abandonar el campo de la controversia cultural en el mejor de los sentidos, porque efectivamente al final son las ideas las que mueven al mundo, ¿no? Lo dice un historiador de las ideas y por tanto no soy imparcial en ese terreno, pero es verdad que somos producto de nuestras ideas y de nuestras convicciones. Y termino con la lectura de un texto. Había traído, mucha información sobre constituciones bolivarianas, modelo. Por cierto, el propio personaje de Simón Bolívar habría que darle 1000 vueltas. No hay nadie más burgués que este personaje. Es decir, convertirlo en símbolo del indigenismo, pues no sé, es una falsedad histórica monumental, ¿no? Monumental. Las constituciones de la última jornada, no pienso ya en Cuba, que es una dictadura pura y dura, no pienso lamentablemente en Venezuela, cuya deriva pues, nos preocupa a todas las personas de bien y que ojalá termine razonablemente bien, pero si les confieso no soy optimista. Pienso pues un poco en el caso de México, donde cualquier expectativa que pudiéramos tener respecto de la nueva presidenta pues se encargó en los 5 primeros minutos en eliminarla, ¿no? Porque dice cosas que no son verdad, que la inmensa mayoría de su gente no cree y que obedecen pues, a un discurso ideológico completamente fuera de lugar, ¿no? Pero me refiero pues, a ese conjunto de constituciones ecuatoriana, boliviana, etcétera, que son expresión de un populismo felizmente no tan agresivo, pero ideológicamente lamentable. Lo primero son larguísimas. O sea, es retórica y retórica y retórica. Hay una Constitución de Ecuador, tiene 440 artículos, la de Bolivia 411. Unas exposiciones de motivos que son una cosa completamente, un poco delirante, ¿no? Leo el preámbulo, por ejemplo, de la Constitución ecuatoriana. Nosotras y nosotros, empezamos con el lenguaje inclusivo, todos hemos sabido siempre en nuestra lengua que el género incluye hombres y mujeres. Felizmente, por cierto, la Real Academia de la Lengua lo mantiene con todo rigor. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte, y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritual, apelando a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen, herederos de las luchas de liberación frente a las formas de dominación y colonialismo, etcétera, etcétera. Una sola reflexión final. ¿Les sirve esto para algo? A los indígenas abandonados, a veces muy maltratados, a veces, desde luego, muy explotados, y no precisamente por la época de la colonia española, sino después, en las fases de la independencia y en las actuales, o es pura y simplemente retórica para eludir que son países que no aciertan a desarrollarse? Ojalá Dios lo quiera, no podemos desear nada mejor a nuestros países hermanos de allí, pero por este camino no se va a ningún sitio. Así que democracia constitucional, división de poderes, que se echa mucho en falta. Mi amigo Fernán creo que habló antes de este tema, derechos fundamentales pero garantizados de verdad, no con la retórica, elecciones limpias. Recuerdo el caso muy reciente de Venezuela. Si no hay elecciones limpias, entonces ya sí que se acabó el último reducto de la democracia. Un poder judicial independiente. Todo eso son las señas de identidad de una
democracia de verdad, cuyo principal enemigo en el mundo hispánico se llama hoy día populismo. Muchas gracias.